En esta ocasión te traigo una reflexión con el tema todo lo que hizo el Señor por ti. La Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Vuelvo y repito, como está escrito, no hay justo ni aun uno. Esta es una lectura acerca de lo que Jesús ha pasado. Dice la palabra de Dios, nací para salvarte a ti, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Vemos que en el primer verso dice que no hay justo ni aun uno. No hay uno que haga el bien y nunca peque, dice la palabra. Por lo tanto, lo que la Biblia nos quiere decir es que por más justo que se crea una persona, no tiene excusas delante de Dios, porque la tal persona ha pecado en algo. Nunca se puede creer que uno es muy justo, porque delante de Dios no hay excusas. Delante de Dios ninguno podemos ser justificados. La palabra de Dios es clara y lo dice aquí Romanos, en Romanos 3:10 que acabamos de leer, que no hay justo ni aun uno. Y si la palabra de Dios lo dice, no podemos negarlo, no podemos decir que así no es, porque la palabra de Dios es clara. Tú no puedes estar en contra de lo que Dios ha dicho. Muchas personas decían, cuando yo me acerqué a los pies del Señor, que de que te arrepentiste, que tú eres un joven, que tú no has disfrutado tu vida. Ese fue el caso. Unos días después de yo haberme arrepentido, se me acercó una persona y me dijo, pero Darío, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué tú te arrepentiste? Porque tú no eres una persona que tenga pecado que se diga. Tú eres un muchacho de tu casa, tú eres un muchacho que no te mete con nadie, un muchacho obediente. Entonces, ¿de qué tú te arrepentiste? ¿Por qué tú aceptaste al Señor? ¿Por qué tú estás en esa iglesia? ¿Qué es lo que tú estás buscando? Tú no tienes ningún pecado. ¿Qué es lo que tú hacías ahí? Y yo me llevé de este verso. No hay justo ni aun uno. En algo tú estás fallando. La palabra de Dios dice que por cuanto el pecado entró al mundo por un hombre, así pasó el pecado a todos los hombres. O sea, que cuando Adán pecó, nosotros todos, a ser hijos de Adán, nosotros, al ser descendientes de Adán, todos traemos un pecado desde allá atrás. Por tal razón, nosotros somos pecadores. Quizás no seamos pecadores conscientes, porque nosotros no entendemos cuando pecamos, que ese es el caso de los niños recién nacidos, que son niños que son pecadores,
pero son inocentes, por lo tanto no se le cuenta el pecado. Cosa de que estos niños se mueren y van directamente al Señor. ¿Por qué? Porque estos niños no tienen culpa de pecado. Dios dice la palabra que no dará por culpable al inocente. Entonces, Dios no va a juzgar a los niños por un pecado que ellos tienen, el cual ellos no han cometido, sino que es un pecado hereditario. Entonces, volviendo a este tema, nosotros no somos justos. Nosotros nos justificamos en aquel que hizo lo que era justo delante de Dios. Si nosotros nos analizamos, nosotros siempre estamos cometiendo pecados, siempre estamos haciendo cosas que no agradan a Dios. Pero he aquí la justicia, he aquí el amor de Dios, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Dice la palabra en Primera de Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida de todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Por tal razón, nosotros somos justificados en Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús padeció siendo inocente. Jesús hizo el bien y fue juzgado. Jesús fue juzgado como todo un pecador, no siéndolo. Entonces, por medio de aquel que murió y volvió a la vida, porque esto fue lo que él declaró. Él dijo que él iba a morir en la cruz para rescate de muchos. En otras palabras, cuando Jesucristo murió, Jesucristo no murió nada más por los judíos. Él murió a mano de los judíos, a mano de los romanos. Pero Él no murió para salvar nada más a los judíos, porque si los judíos lo hubieran aceptado, no hubiera muerto. Vemos que Jesús entra a Jerusalén y cuando entra a Jerusalén lo proclaman rey. Después, unos días después, la misma gente que lo proclamaron rey eran los que estaban pidiendo que liberaran a Barrabás y que crucificaran a Jesús. Dicho esto, esta persona cometieron ese grave error. Clamaban por un ladrón, clamaban por un asesino, clamaban por una persona que había hecho daño al pueblo, una persona que hacía que los demás estuvieran asustados. Y a esta persona fue que yo clamé, y se olvidaron de Jesús, se olvidaron de aquel que hacía los milagros, se olvidaron de sus mensajes, se olvidaron de todo lo bueno que Él les daba. Y vemos cómo Jesús vengo en breve. Y vemos cómo Jesús fue crucificado, fue maltratado. La palabra dice que Él fue, la palabra de Isaías
dice, mas el herido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. En otra parte de Isaías dice, mas el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. También dice que él fue varón de dolores, y que nosotros lo tuvimos a él por escarnecido, odiado, humillado, que fue tan agolpeado que su rostro no se halló en él hermosura. Entonces vemos todo lo que pasó Jesús para salvarnos. Y hoy en día hay personas que no quieren aceptar el llamado de Dios, que no quieren aceptar a Jesucristo, que no quieren aceptar su forma de vida y se atreven a decir que son justos. Porque cuando se te predica la palabra y se te dice que aceptes a Jesús porque eres pecador, y se te pregunta si quieres aceptar a Cristo y tú lo niegas y dices que no, estás diciendo que tú eres justo. Porque la palabra de Dios dice, el que no está conmigo, contra mí está. Y el que con nosotros no recoge, desparrama. En otras palabras, si nosotros estamos haciendo lo que a Dios agrada, estamos con Él. Si la voluntad de Dios es que se haga una cosa y nosotros no la hacemos, entonces estamos en su contra, aunque digamos que estamos con Él. Porque una cosa es la que dice Dios de nosotros y otra cosa es la que decimos nosotros. Porque tú puedes decir que estás con Dios, pero ¿qué dice Dios de ti? Es la pregunta. Muchas veces decimos, no, que yo estoy con Dios, yo hago la voluntad de Dios, a Dios, lo que yo hago es para Dios. No, tú tienes que analizar, tú tienes que examinarte, tú tienes que ver lo que tú estás haciendo. Si tú crees que lo que tú estás haciendo está mal, entonces tú no tienes por qué entonces estar cuestionando lo que los otros dicen de ti. Porque si, un ejemplo, tú estás haciendo un trabajo y el jefe tuyo te jala la atención y te dice, mira, eso no está bien, eso que tú hiciste. Entonces te están diciendo que no está bien. Entonces tú te enojas y no quieres repetir el trabajo. A veces se te dice, mira, esa forma que sostiene está mal, corrígela. Y tú lo que te enoja con el que te corrige. Eso pasa muchas veces. Cuando vemos que nos están corrigiendo y nos dicen, mira, eso es pecado. Eso es pecado. Entonces tú no quieres aceptar que estás mal. Tú no quieres aceptar tu error. Entonces tú dices que estás bien y Dios dice que no. Entonces tú dices que estás bien y Dios dice que no. Entonces tú dices que estás bien y Dios dice que no. Porque la palabra de Dios es clara y dice, mis pensamientos no son tus pensamientos. Así como hay personas que están tan lejos de Dios, que dice la palabra, que así como los cielos son de alto de la tierra, así son los pensamientos de Dios y nosotros muchas veces. Porque tenemos que ponernos de acuerdo con Dios. Tenemos que estar
de acuerdo a lo que Dios quiere. No podemos agarrar y hacer nuestra voluntad. No podemos querer pasar por alto lo que Dios a nosotros nos está diciendo. Entonces, tus pensamientos no son mis pensamientos. Pongámonos de acuerdo con Dios. ¿Y cómo tú te pones de acuerdo con Dios? Dios en su palabra dice que Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Dice que Dios no escucha al pecador, pero si el tal se arrepiente, alcanza misericordia. Lo que quiere decir que por más que tú trates de hablar con Dios, Dios no te va a escuchar. Y si Dios te escuche, porque alguien está clamando por ti, porque alguien está presentándote, y cuando ese alguien te está presentando y te está diciendo, Señor, mira a fulano, bendice a sus padres, bendice sus hermanos, bendice su familia. Padre, te pido por la familia de Darío, que Darío, la familia de Darío venga a los pies del Señor. Entonces, bendice a Darío. Entonces, ¿cómo el Señor va a bendecir a Darío? El Señor va a utilizar a alguien para darle algo a alguien cercano a Darío para que se lo dé. Lo que quiere dejar dicho es que por medio de la persona que esté cercano a ese, llegará su bendición. Lo que quiere dejar dicho es que nosotros debemos de estar dispuestos a ser de bendición para los demás. Nosotros muchas veces cuestionamos lo que Dios quiere. Entonces, la palabra es clara. Te dice a ti cómo tú tienes que caminar. Pero muchas veces no obedeces porque no te conviene físicamente. Tú entiendes que eso que te están pidiendo es demasiado para ti y tú no lo quieres hacer. Es entendible. Pero si Jesucristo murió por nosotros, si Jesucristo ha hecho tantas cosas por nosotros, no podemos nosotros entregarle nuestra vida a aquel que dio su vida por ti. Tú no estás dispuesto a vivir una vida conforme a lo que Él quiere. Él entregó lo más valioso que Él tenía. Entregó su vida, entregó su sangre. Él sufrió por nosotros. Ahora nos toca a nosotros sufrir por Él. Si de verdad tú lo amaras, porque mayormente cuando me topo con alguien y le pregunto acerca de si ama a Dios, la tal persona me dice que sí, que lo ama. Pero después se delata ella misma. Cuando esta persona tú le ofreces a Jesucristo y te lo rechaza. Cuando tú le dices, mira, ¿tú quieres aceptar al Señor? No. ¿Y por qué? Yo no estoy dispuesto a vivir esa vida de estar en la iglesia. Yo acepto al Señor cuando esté más viejo. O yo acepto al Señor en otro momento. Y están esperando que Dios todo el tiempo va a tener misericordia y que Dios te va a salvar en el último momento de tu vida. Que tú vas a caer en cama y cuando tú estés en cama, tú vas a aceptar al Señor porque ya ese es tu último momento y ya tú gozaste, ya tú viviste. Entonces, tú le vas a entregar a Dios eso que te queda. Entonces, nos vemos nosotros en esa encrucijada. ¿Por qué?
Porque decimos, bueno, si yo sigo como voy, me voy a perder. Entonces, como yo sé que me voy a perder, ahora quiero buscar a Dios. Ahora quiero estar cerca de Dios, porque sé que para dónde voy, si sigo como voy, me voy a perder. Le voy a entregar mis últimos minutos, porque creer en Dios para salvarse solamente consta de unos minutos. Claro que sí, no te lo retengo, no te lo niego. Es cierto, tú te puedes salvar con unos minutos, pero ¿y si no te dan esa oportunidad de unos minutos? ¿Y si tú no tienes a nadie cerca? Si por ejemplo tú mueres en un accidente, si por ejemplo tú mueres lejanos a las personas, te mueres de un infarto y no te da tiempo a arrepentirte, te vas a perder. Dice la palabra de Dios que el tiempo aceptable es hoy, es ahora. Ahora que tú escuchas el mensaje, ahora que tú estás bien, tú tienes que pensar en Dios. Ahora que tú estás sano o sana, tú tienes que buscar de Dios. Es mejor que le sirvamos a Dios en lo poco, como dice la palabra, para que Él nos ponga en lo mucho. Esta porción de la palabra que dice, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Quiere dejar dicho que si tú a Dios le sirves con lo poquito que tú tengas y eres agradecido, Dios te va a poner en lo mucho. Entonces, por eso vemos que en esta parábola que Dios dijo, vemos un hombre. No, vemos tres hombres, pero hay uno que hace lo bueno y hay dos que hacen lo bueno y hay uno que hace lo malo. Primero, llegan al primero, cumplió bien. Oh, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ay, qué bueno, qué bueno. Entró al gozo de su Señor. Va el segundo. Mira, Señor, multipliqué lo que me diste. Ay, sí, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora viene el problema. Ya ese está bien. Ya pasaron dos. Ahora vamos con el tercero. Al tercero le dicen, ven, entrega. Y dice él, bueno, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que tú recoges donde tú no sembraste, que tú eres un hombre que busca donde tú no has sembrado y que pone al otro a trabajar para ti. Dice este hombre, bueno, ya veo que hay problema. Está el hombre calculando que hay problema. Y dice él, bueno, aquí está lo que tú me diste. Tal y como tú me lo diste, te lo doy. Yo agarré y lo enterré porque creía que se iba a perder. No creí que iba a poder ganar con esto. Entonces agarré, lo enterré para entregártelo ahora. Y dice el Señor, pero tú eres un hombre negligente. Tú eres un hombre, poniéndolo en el idioma mío, que en el castellano de República Dominicana, pero tú eres un hombre perezoso. Pero tú eres un hombre haragán. ¿Por qué tú no pusiste a producir eso? Tú pudiste haberlo llevado al banco y ahora hubiera venido con intereses. Pero tú, por injusto, por negligente, por no pensar, quítenle lo que él tiene y dénselo al primero. Y le preguntaron, Señor, pero el primero tiene mucho.
Y él dijo, al que tiene se le dará más. Y al que no tiene, aun lo poco que tiene, aleluya, lo poco que se tuviere, se le será quitado y se le dará al otro. En otra palabra, la palabra de Dios dice, retén lo que tú tengas para que ninguno tome tu corona. En otra palabra, lo que tú tienes lo puedes perder si no lo retienes. Estos hombres trabajaron bien, fueron justos. En lo poco fueron fieles y en lo mucho el Señor lo pone. Esto da a entender otra cosa. Si nosotros no permanecemos, permaneced en el Señor, mantenerse en el Señor. Vengan pruebas, vengan tribulaciones, vengan problemas, permanecer en el Señor es la clave. Dios te dice, permaneced en mí. Entonces, ¿qué te quiere dejar dicho esto? Que tú tienes que mantenerte. Tú tienes que mantener aquello en lo que tú has creído. La salvación es individual, dice la palabra. Pero tú no te puedes quedar negligente. Tú no te puedes aferrar a esa palabra. Tú puedes salvar a los demás si te lo dispones. Es la palabra que el Señor te da. Mi casa y yo serviremos a Jehová. La salvación. Que Dios te salva a ti y salva a tu familia. Esa es una promesa la cual se le dio a una persona en particular. ¿Por qué? Porque esa persona tenía dominio sobre su casa. Al hombre que se le dijo esto, que el Señor salvaba su casa, que se encuentra en el libro de Hechos, este centurión que se iba a matar, cuando hubo un terremoto en la cárcel y vio que todo el mundo no estaba en su celda, y vio y había una palabra que había sido declarada por el rey, por las autoridades más altas a él, que le dijeron, tu vida será por la de tu prisionero. Si alguno se te escapa, tú vas a perder tu vida, tú vas a ser sentenciado. En otra palabra, este hombre estaba condenado a morir. Pero, para que veamos el temor de Dios, para que veamos el poder de Dios, este hombre, Pablo y el otro que andaba con Pablo, esta persona, no se escaparon. Y los demás presos estaban en la cárcel, en la celda de Pablo. Y resulta que estaban escuchando, porque cuando pasó el terremoto, estos hombres estaban adorando a Dios. Estos hombres estaban sirviendo a Dios. Estos hombres estaban haciendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, cuando ellos llegaron, claro está, cuando ellos vieron esto, que las cadenas se soltaron, que el yugo se pudrió, en otra palabra, ellos vieron y dijeron, bueno, esta gente tiene algo diferente, vamos a ver. Esos fueron los demás presos, que como que pensaron eso. Esta gente tiene algo diferente, vamos a ver qué es. Y se reunieron en eso. Y cuando Pablo vio a este hombre que se va a matar, dijo, no lo haga, todos estamos aquí.
Entonces, él le preguntó, ¿qué yo necesito para ser salvo? Y Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Esa promesa era a ese hombre. Entendamos eso. No podemos confundir cierto pasaje de la palabra. Esa promesa fue a ese hombre, porque ese hombre tenía dominio sobre su casa. Por lo tanto, si tu padre, que estás escuchando esto, no controlas tu casa, si en tu casa tú no tienes autoridad, tus hijos te desobedecen, lo que tú haces es cuestionable. Tu esposa no está sumisa. Y no es que tú vas a abusar de tu autoridad que Dios te ha dado. No. Porque dice la palabra que tú tienes que tratar a esa mujer con amor. Tienes que tratarla con amor. Entonces, si a ti no te respetan en tu casa, la salvación, dice la palabra, es individual. No te estoy diciendo que tu caso está perdido. Claro está. No. Tu caso no está perdido. Todavía hay una esperanza. La esperanza es Jesús. Jesús murió para salvarte. Pero Él no va a dejar que se pierdan la gente que tú quieres. Entonces, Él necesita transformar tu vida. ¿Entiende? Él necesita transformar tu vida para transformar la de los demás. Él necesita que tu vida sea transformada. Él necesita hacer algo grande en ti para que los otros lo vean. Entonces, cuando los demás vean tu cambio, ellos van a aceptar que algo te cambió y van a querer eso que te cambió a ti. Por lo tanto, mi recomendación es: acepta al Señor tú. Por eso es que la Biblia dice, es individual. Cada quien tendrá que rendir cuenta delante de Dios. Sea joven, sea niño, sea adulto, sea un caballero, sea una dama, sea un anciano. Todos darán cuenta delante de Dios. Entonces, como todos darán cuenta delante de Dios, nadie va a heredarla. Nadie va a heredar la salvación del otro. Cada quien será salvo por sí mismo. Cada quien será salvo por la relación que tenga con Dios. Nosotros no podemos ignorar esto. La salvación es individual. El que se arrepiente, el que acepte a Jesús será salvo, mas el que no lo haga no será salvo. Y me duele a veces decir esto, pero es la realidad. Es lo que dice la palabra. Dice la palabra en el libro de Juan, capítulo 3, versículos 16, que de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el versículo 17 no es tan conocido, pero el versículo 17 dice que no envió Dios a su Hijo al mundo a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Y sigue diciendo que Jesucristo, déjame ver, la palabra de Dios sigue diciendo que todo aquel que en él cree no es condenado. En otra palabra, todo aquel que confía en el Hijo no será condenado. Pero si tú, continuando dice, no será condenado, pero el que no aceptare al Hijo ya ha sido condenado, porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios.
Entonces, Dios te dice que aceptes al Hijo. Dios te está diciendo que aceptes a Jesús. Entonces, si tú no aceptas a Jesús, entonces estás perdido. Por más que trates, por más que y lo intentes, no vas a encontrar salvación. Porque dice la palabra de Dios, alabanza a Dios, que solamente por medio de Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay otro nombre, no hay otro nombre dado a los hombres en el cual pueda haber salvación a menos que sea Jesús. Nosotros no podemos buscar salvación en otro lado. Solamente Jesucristo es quien la da. Entonces, si Jesús es el que da la salvación, ¿qué tú haces buscando salvación en otra cosa? No puedes justificarte porque, como te empecé diciendo y para continuar, dice, gloria a Dios, que no hay justo ni aun uno. No hay justo ni aun uno. Romanos 3:10. Romanos 3:10. No hay justo ni aun uno. No hay uno que haga el bien y nunca peque. Entonces, Jesús murió por ti. Ya lo vimos ahorita en Isaías 53:5, que dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, dijo, Padre, ¿por qué me has desamparado? Primera vez que Jesús se siente abandonado por su Padre. Entendamos que Jesús no había cometido pecado, pero en el momento en el que Él esté en la cruz del Calvario, cuando está cargando, porque aquí en este verso dice que Él fue molido por nuestro pecado, fue molido por nuestros pecados, lo que quiere decir que Jesús, cargando nuestros pecados, sintió el abandono del Padre. Entonces clama, Padre, ¿por qué me has desamparado? Padre, ¿por qué me has desamparado? Entonces, continúa diciendo que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Entonces, si nosotros podemos alcanzar tranquilidad, si nosotros alcanzamos paz en el camino del Señor, nosotros podemos a veces estar pasando por el problema que estemos pasando. Y la palabra nos es clara, nos dice a nosotros que podemos tener paz, y hay una alabanza que dice paz en medio de la tormenta, fe y esperanza cuando no puedas seguir. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos. Puedes tener paz en la tormenta. Entonces, esa paz que Jesucristo en una ocasión nos dijo a nosotros, nos dijo en su palabra, yo os doy paz, pero no os la doy como el mundo la da. No os turbéis, no tengáis miedo, dice Jesús. Yo os la doy como el mundo no la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, Jesús te da la paz. Jesús te la da diferente a como te la da el mundo. Porque tú puedes estar en paz, pero viene un problema y te turba. Y automáticamente perdiste la paz que tenías. Pero a veces nosotros estamos tranquilos. Y nos dicen, ay, mira, te pasó tal cosa. Pasó tal cosa. La empresa se cayó. Tu hijo estaban todos reunidos y se murieron, que fue el caso de Job. Que Job era un hombre justo delante de Dios y Satanás estaba enojado contra él. Pero
no quiso ser imprudente, vamos a ponerlo de esa forma. No quiso pedirle a Dios a Job para tentarlo. Entonces, vemos que Job agarra, y Job era justo. Job hacía las obras que a Dios le agradaba. Job era tan justo que cada día que uno de sus hijos estaba en su día, que por cierto, su día es el día de cumpleaños, Job estaba, dice la palabra, que los hijos estaban celebrando, y Job iba haciendo sacrificio por si acaso, escucha esto, por si acaso ellos hubieran pecado contra Dios. Y vemos que por si acaso él ofrecía sacrificio. No era de que, déjame ver, los muchachos hicieron algo. No. Pues no voy a hacer sacrificio. No era así. Él sacrificaba. Él decía, por si acaso mis hijos pecaron contra Dios. O sea, en otra palabra, él era tan justo, que tenía tanto temor de Dios, que él sin saber si sus hijos habían pecado, pedía perdón a Dios por sus hijos. Entonces, este es un ejemplo de un hombre justo. Entonces, de un hombre que estaba haciendo la justicia delante de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces la palabra de Dios, por si tienen alguna duda, el Espíritu me dice como que hay gente que a veces piensan que, pero mira, él estaba diciendo ahorita que no hay justo ni a uno, ahora dice que Job era justo. La palabra de Dios es clara y dice, gloria a Dios, que Job practicaba la justicia, pero no quiere decir que Job no tenía pecado. Entonces, tampoco quiero que agarren y critiquen y digan, no, pero él está diciendo que, entonces él se está contradiciendo, porque entonces él dice que Job era justo. Ahora dice que Job tenía pecado. Ahorita decía que no hay justo ni aun uno. Entonces, ¿qué pasa? Que Dios, cuando Dios da a alguien por justo, es porque Él lo ha justificado. No es que sea del 100% justo. Job era justo para Dios. Job era justo porque Job reconocía su error. Porque una persona que ofrece sacrificio por sus hijos, oye, por sus hijos, por si acaso habían pecado, no tendría él cuidado de sí mismo. No pensaría él en él mismo y preguntarse, ¿estaré yo bien delante de Dios? ¿Estaré yo haciendo la voluntad de Dios? Déjame ofrecer un sacrificio por si yo también he pecado. ¿Acaso no lo hacía él? Porque la palabra de Dios es clara y dice que el sacerdote, la persona que ofrecía sacrificio, debía de sacrificar, primero tenía que sacrificio por él, tenía que estar limpio. Por esta razón Jesucristo es el Cordero de Dios, porque Jesucristo no tenía pecado. Jesucristo, cuando va a la cruz del Calvario, Él no va presentándose a sí mismo, Él va presentándonos a nosotros, porque Él en sí no tenía que pedir perdón por Él. Por eso es que cuando Él está en la cruz, Él dice, Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. En otra palabra, si Jesucristo dijo esta palabra, es porque Él entendía que estas personas estaban pecando y tenían mucho pecado, y que no sabían lo que estaban haciendo, porque si lo hubieran sabido, ahí mismo le hubiera caído juicio, ahí mismo Dios lo hubiera juzgado. ¿Por qué? Porque tú estás sacrificando al Mesías, al Hijo de Dios. Tú reconoces que es el Mesías y lo estás sacrificando de esa manera.
Pues entonces tú debes de ser castigado de una vez. Tú debes de ser juzgado de una vez. Entonces vemos que ahí debía de haber un juicio de una vez. Pero no hubo juicio de una vez. El juicio, gloria a Dios. Abba Padre. ¿Qué está pasando? Gloria a Dios. Gloria a Dios. El juicio debía de haberse hecho si ellos hubieran sabido que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque entonces ellos estaban pecando doble. Porque hay un pecado inocente, como les decía al principio, que tienen los niños, que este pecado hace que los niños no se les culpe pecado, porque son inocentes, están en la inocencia, no les contado el juicio. Entonces, a ellos, por inocencia, no se les cuenta juicio. Entonces, en una ocasión Jesucristo dijo, esta gente, no, yo vine para que los ojos de los que son ciegos sean abiertos y para que los que ven sean cegados. En otra palabra, entonces le dijo Jesús, le dijeron, entonces tú no estás diciendo ciego. Entonces Jesús le dijo, porque ahora ustedes dicen que ven, ahora tienen más culpa. En otra palabra, no diga lo que tú no entiendas. Si tú no sabes lo que estás diciendo, no lo hables. Entonces Jesús le dijo a ellos, entonces ustedes ven. Entonces ustedes ven. Pues como ustedes ven, tienen más juicio. Entonces, dice la palabra que la persona que lo condenaron, que lo crucificaron, que lo juzgaron, Él lo va a juzgar en los postreros días. Lo que quiere dejar dicho es que cada uno de esas personas, las cuales han contribuido en lo malo, Dios le va a hacer su juicio. Entonces, ¿quieres tú participar del juicio para ser juzgado? ¿O quieres ser justificado? Justificado pues para con Dios. Tenemos paz por medio de aquel que murió, Jesús. Continuaré con el verso que continúa. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luego, mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Romanos 5, 8 y 9. Quiere decir que nosotros somos justificados pues en Jesús, en la sangre del Cordero de Dios, en la sangre de aquel que murió en la cruz, somos justificados. El verso que sigue, en Colosenses 1:14 dice, en el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. En el cual tenemos redención por su sangre, la remisión de pecados. Si Cristo te limpia de pecados con su sangre, eres salvo. No tienes que dudarlo. No tienes que dudarlo. En el verso que dijimos anterior, hablaba de una ira. Ten esto pendiente. Una ira. La ira de Dios caerá sobre aquel que no haga lo que Dios le gusta que se haga.
la ira de Dios caerá sobre aquel que no hace la voluntad de Dios. Ten esto pendiente. Dice, Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar eternamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Por el cual, o por lo cual, puede también salvar, esto es Jesús. Jesús puede salvar eternamente a los que por él, o sea, todo lo que se acerquen a Dios a través de Jesús, todo lo que clamen a Jesús, todo lo que tengan una relación con Dios por Jesús. Por eso es que todo lo que pidamos al Padre en su nombre, palabras de Jesús, Él nos los dará. Si nosotros pedimos a Dios en el nombre de Jesús, Él nos los va a dar. ¿Por qué? Porque Jesús es el justo. Y nosotros somos justificados pues en Jesús. Entonces, continúa la palabra y dice, palabra de Jesús en el libro de Juan, capítulo 10, versículos 27 y 28. Dijo Jesús, escucha, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre, ni nadie las arrebatará de mi mano, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, si tú estás en Jesús, nadie te va a mover. Si tú permaneces en Jesús, nadie te va a mover. Entonces, tú tienes que tener esto pendiente. Justificado en Jesús. Esta es la clave. Justificado en Jesús. Justifícate en Jesús. Vive para Jesús. Continúa. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen. Y yo les doy vida eterna. Y yo les doy vida eterna. Y no perecerán para siempre. Oye, mis ovejas oyen mi voz. O sea, si tú estás escuchando este mensaje y tú entiendes que Dios te está hablando, tú estás escuchando la voz de Dios. Mis ovejas oyen mi voz, dice la palabra. Se te está hablando por la palabra para que no te quejes, para que no digas que no se te predicó. Continúa. Dice, y me siguen. O sea, si tú escuchaste el mensaje, entendiste que era de Dios, ahora se te hace el llamado, no puedes rechazarlo, porque dice, mi oveja oye mi voz. Primero, le escuchaste. Lo segundo, por pasar, es lo siguiente, y yo las conozco. Oye, y yo las conozco. O sea, Él te conoce. Entonces, continúa diciendo, y me siguen. Entonces, oye, y yo la conozco, y me siguen, y me siguen. Entonces, si tú lo sigues, te va a pasar lo siguiente, que dice, y yo les doy vida eterna. Entonces, hay tres cosas que hay que hacer antes de darte la vida eterna. Primero, escucha su voz. Segundo, Él te conoce. Él te conoce. Tercero, lo sigues. Entonces, ya tú sabes que Dios te conoce. Dios sabe tu falla, Dios sabe tu defecto, Dios sabe en lo que tú puedes caer y te da la fuerza para que no te caigas. Ahora bien, dice la palabra, y me siguen. Entonces, ¿a quién estamos siguiendo? A Jesús. Entonces, tenemos que afirmarnos cada día más en Él. No podemos desviarnos. Continúa la palabra de Dios diciendo, y yo les doy vida eterna. Entonces, después de tú seguir a Jesús, en otra palabra, cuando ya todo aquí termine, cuando tu vida acabe aquí en la tierra,
La palabra es clara y te dice que te va a dar vida eterna. Entonces, vale la pena servir a Dios. Y continúa diciendo, y no perecerán para siempre. No perecerán para siempre. O sea, tu muerte no va a ser eterna. Tu muerte va a ser pasajera. Dios te va a levantar. Entonces, continúa diciendo, ni nadie la va a arrebatar de mi mano. Esa es una promesa, la cual debemos de perseguir. Debemos de clamar a Dios. Debemos de suplicarle a Dios para que esto se cumpla en nosotros. Y nadie me va a arrancar de la mano de Dios. Nadie me va a quitar de la mano de Dios. Si tú sigues a Dios, oye, si tú escuchaste su voz, si tú reconociste que Dios te conoce, si tú le sigues, entonces Él te va a dar vida eterna. Dice Él te va a dar vida eterna. Y no perecerán para siempre. No perecerán para siempre. No perecerán para siempre. Ni nadie te va a arrebatar de su mano. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. No tengo más nada que pueda decirte ahora. Yo creo que ya ha sido suficiente para que tú entiendas el sacrificio, el amor, lo que Dios te ha querido dar. Dios ha hecho muchas cosas por ti. Este es el primer mensaje de una cadena de mensajes, la cual van a ser publicados bajo este tema. Todo lo que Dios ha hecho por ti. Todo lo que Dios ha hecho por ti. Yo sé que tú has escuchado este mensaje. Yo sé que tú lo has entendido. Ahora te toca dar el paso. Tú tienes que acercarte a Dios. Tú tienes que buscar de Dios. Tú tienes que reconocer tu error. Jesucristo te ama mucho. Él siempre ha deseado que tú estés con Él. Entonces, ¿qué te resta a ti hacer? Aceptarle. Con gran amor te he amado, por lo tanto te extendí misericordia. El Señor te ama tanto el Señor te ama tanto que no desea que tú te pierdas. Él quiere que tú te salves. Y la salvación está en Jesús. No esperes hasta el último momento. El Señor te ama mucho. Búscale antes que sea muy tarde. Cristo te ama mucho. Este es el día aceptable, día de salvación, día para que tú te acerques a Él. No te descuides. Búscale. El tiempo está cerca. El tiempo del fin está cerca. Muy pronto escucharemos la noticia. Lo que se queden. Porque mi esperanza está puesta en Dios. Y yo espero no estar ese día. El Señor te ama mucho.
y quiere que tú vengas a sus pies. A lo lejos, alguien grita, alguien grita, Cristo vino. Si quieres aceptar al Señor, la oración para que lo aceptes es: Señor Jesús, reconozco que soy un pecador. Te pido que perdones mi falta. Acepto que te he fallado. Acepto que soy un pecador. No soy digno de ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Pero por amor a ti, por amor a ti, vengo reconociendo mi pecado. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Te entrego mi vida. Quiero que se haga tu voluntad en mí. Quiero vivir la vida que tú quieres que yo viva. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borre jamás. Y no lo borre jamás. Dice, hiciste esta oración, dice la palabra de Dios en el libro de Juan 3:18. El que en él cree no es condenado. Si lo hiciste de corazón, te digo, bienvenido. Dios te bendiga. Mantente en el Señor. Mantente leyendo la palabra. Mantente escuchando mensajes del Señor. Leyendo la palabra. Mantente esperando la venida del Señor. Mantente seguro de esto que has hecho. El Señor es grande, sus misericordias son eternas. Damos gracias al Señor por cada uno de ustedes, los que escuchan este mensaje, los que prestan atención a él, y que el Señor te bendiga. Se despide tu hermano Darío Acevedo. Me puede buscar en Facebook, me puedes buscar en Twitter como el Santo es Dios, Twitter arroba Santo es Dios, y le da a Enter y me podrás encontrar. Además de esto, tengo este canal en YouTube, el cual también lleva el mismo nombre, Darío Acevedo Correa. Me gustaría saber qué el Señor está haciendo contigo. Me gustaría mantener comunicación contigo. Así que te exhorto a que si te es posible, acercarte a una de estas cuentas. En Facebook soy Darío Acevedo Correa, en Twitter soy Santo es Dios, y en en y como te estaba diciendo, Santo es Dios. Eh, Hasta aquí ha sido este mensaje. Espero que te haya sido de bendición. Dios te bendiga.